Vamos a cambiar de tono. Sí, vamos a cambiar de tono porque hoy ha ocurrido a 12.000 kilómetros de aquí algo que es enormemente importante. En las elecciones francesas ha perdido las elecciones francesas la neonazi, la neofascista y la xenófoba Marie Le Pen. O sea, gritar conmigo, ¡viva Francia! Vale. Yo lo veo muy contento porque ganó un neoconservador de mierda, pero yo he dicho que cualquier cosa mejor. No ganó Marie Le Pen. No ganó la ultraderecha francesa, lo cual es de celebrarse. Imagínate, qué día malo tuvimos cuando votamos por Mancera. Bien, el otro día Fermín Goñi, aquí presente, novelista español, estuvo presentando el libro El hombre de la Leica. Por cierto, todos los que están aquí ya lo tienen. ¿Quiénes no lo tienen? Hay como 15. ¿Nos quedan ejemplares del hombre? Ya no hay, nada. Voló, ok. Se fregaron, pídense. Perito, te fabricaré uno para ti, uno para ti. A ver de dónde lo va a sacar, porque se acabó el libro. De todas maneras lo pueden descargar gratis. Lo fotocopiaré. En la página fotocopiarlo no, porque es grueso. Descargarlo gratis en la página de la Brigada para leer en libertad. Hoy está en otro tenor. Hoy vamos a hablar un poco de la literatura en general y en particular de las otras incursiones histórico-literarias que Fermín ha tenido, porque hay una en particular que a los mexicanos nos interesará o nos interesa en grado sumo, que es Fermín, además de escribir novela histórica ubicada en España y otra serie de libros, cuentos, dedicó 2 de sus libros a personajes latinoamericanos. El primero a Bolívar, el primero a Miranda, el segundo a Bolívar. 2 de las figuras claves del pensamiento latinoamericanista, que hoy resurgen con singular fuerza y alegría a lo largo y ancho de todo el continente. Las figuras de Miranda y de Bolívar muy mal conocidas en México, porque nuestra visión de la independencia de América Latina es muy cerrada a la visión de la Nueva España y tenemos muy mala información sobre lo que estaba pasando paralela y simultáneamente, sobre todo en Sudamérica, y porque quién sabe por qué, a la hora que se instrumentó la educación media en México, la independencia de América Latina quedó como algo no trascendente y no secundario, quizá por la terrible y despiadada mirada hacia el norte que han tenido los gobiernos mexicanos. Este país se ha caracterizado porque en materia de gobiernos se miraba siempre hacia el norte y les valía madres mirar hacia el sur. Y perder, por lo tanto, la enorme componente, la componente fundamental del latinoamericanismo. Cuando el latinoamericanismo resurge de una manera más fuerte en México en la década de los 60, a raíz básicamente del impacto tremendo que produce la Revolución Cubana, vuelve a oírse hablar de Bolívar y de Miranda. Pero se vuelve a oír hablar de una manera muy vaga. Es muy curioso que cuando logramos montar una librería de la Brigada nos cuesta un riñón y la mitad del otro conseguir historias de la independencia latinoamericana o buenos trabajos sobre Bolívar o Miranda o San Martín o Sucre. Este desconocimiento de la independencia de América Latina resulta preocupante, sobre todo en un momento en que los mexicanos tenemos que aprender a mirar hacia el sur, no hacia el norte, porque hacia el norte tenemos a Trump mal mirándonos, y si hay alguna posibilidad de reconstrucción o construcción de una economía nacional saneada, de una relación política justa, tendría que ser mirando hacia la América española y no mirando hacia las migajas que nos quiera conceder el imperio norteamericano. Y ahí por qué esta intervención de Fermín tiene mayor importancia de la que pudiera parecer a simple vista, cuando le vamos a pedir que nos cuente un poco quién era Miranda, quién era Bolívar
y por qué se apasionó a contarlos. O sea, ¿quieres que me convierta en Miranda Bolívar? Quiero, o algo así. Sí, exactamente. O sea, de la misma manera que tu hermano y tú habéis estado haciendo la representación de personajes, ahora me los hago yo todos. Ahora, de golpe. Y no solo, y si no tienes inconveniente, me gustaría que hablaras también bien de Sucre, personaje No, que a mí me parece particularmente cautivante en la de Sucre, de independencia. San Martín, de O'Higgins, de lo que toque. Sí, aquí estamos para servir al público, encantados. Pero ¿por qué tú eres un pinche cachupín de Navarra? Lo único bueno que tienen ahí es que nos mandaron a Francisco Javier Mina a morir por la libertad de México en materia de hispanidad. Y de repente te vuelves bolivariano mirandista. Las dos grandes figuras se vuelven temas de tus obsesiones. ¿Por qué? Te doy el pie. A ver, ¿por qué? ¿Tú no estabas ayer aquí cuando yo estaba... glosando tu biografía? No, negativo. Cuando yo estaba agradeciendo a México que hubiera sido tan generoso el país con aquellas personas que salieron corriendo de la horrible guerra civil en España que empezó en 1936 y acabó en 1939. ¿Estabas o no? Sí. Estabas. Sí. Pues ahí está la explicación. Yo, ¿por qué me fijo en Francisco de Miranda? Que yo no sé si habrá alguien en la sala que lo conozca, seguro que alguien sí, pero que es muy desconocido. Pues porque la mayor parte de mi familia tiene que salir corriendo, porque si no hubieran salido corriendo en el año exactamente en 1937, los hubieran fusilado los franquistas, ¿no? Y hay una parte que acaba en Venezuela. Entonces, allá los goñis de Venezuela que llegan sin nada. Cuando digo sin nada es sin nada. Un zapato, sin calcetín, pantalón y una camisa, nada más. Bueno, pero son muy trabajadores y ellos ya se van abriendo camino. Yo llego por primera vez en 1975. O sea, ahora soy así. En 1975 era así de pequeño. Me quedo estupefacto con aquel país. Era cuando Venezuela era el Arabia Saudí de hoy en lo que respecta a dinero, lujo, en fin. Y mi tío Ángel Goñi Echeverría, que había sido miembro del Partido Nacionalista Vasco y precisamente por aquello lo querían matar, lo querían fusilar, me dijo que me quería enseñar un cuadro de un héroe nacional que no lo conocía nadie. Me solía decir, algunos otros y yo. Bueno, ese cuadro, si alguno de vosotros veis algún día a Caracas, o mirarlo en internet, que es mucho más fácil. Se titula Miranda en la Carraca. La Carraca es una prisión militar que está en Cádiz, España. Está pintado por Luis Michelena y es un icono pero total, porque de Francisco de Miranda no hay cara. Él reconstruyó una cara y lo puso en la cárcel donde él va a morir. Y es un cuadro magnífico, porque además es a tamaño natural y cuando uno pasa por delante, aunque Miranda tiene la imagen fija al frente, según uno va circulando, él va girando los ojos. De verdad, no estoy exagerando, es así. Y me dio, aquella primera vez que vi aquel cuadro, en la Galería de Arte Nacional de Caracas, me regaló un librito, pero vamos, diminuto, además de este tamaño, que era como la síntesis de la abreviatura del esquema de la vida de Francisco de Miranda. Claro, al leer aquello, en fin, que ya digo que era, en fin, la síntesis abreviada, yo, en fin, me pregunté tal, y me dijeron, sí, esto es así. Y digo, vamos a ver, libros sobre el prócer, ¿dónde hay? O sea, Simón Bolívar es el libertador, el general Francisco de Miranda es el precursor. Porque sin Miranda, yo no digo que no hubiera habido proceso emancipatorio y revolución en América, no lo digo, pero lo que sí digo con rotundidad es que no se hubiera producido
en las fechas en las que se produjo, porque Miranda es el que inicia todo, y trataré de contarlo ahora de manera muy abreviada. Bueno, para hacer el cuento corto, yo ya me empecé a hacer con libros sobre el personaje, hasta que ya, con el paso de los años, Miranda es una persona que, entre las características que tenía, es que fue haciendo diarios de viaje. Esos diarios de viaje, que son 64 tomos, que están encuadernados y que ahora están en la Academia de la Historia de Venezuela. No, ahora están en los sótanos del Banco Central de Venezuela, por orden de Hugo Chávez. Fueron declarados hace 8 años Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La UNESCO no hace patrimonios de la humanidad a chingadas, de verdad. Es maravilloso, porque es correspondencia que le envía, correspondencia que él recibe, porque él, cuando mandaba una carta, se quedaba con un duplicado o incluso con 2 copias, ¿no? Y aunque ahí no hay teoría política de ninguna clase, pero es poder ver Europa, por ejemplo, con los ojos de él. Voy a ver si en un minuto resumo desde que nace hasta que muere. 1750 Caracas, 1772 llega a Cádiz porque quiere ser militar. Él es hijo de un canario, de un español. En Cádiz va financiado por su padre, consigue llegar a Madrid, quiere ingresar en la Academia Militar de Segovia, no lo consigue, y entonces había una fórmula alternativa que era comprar una patente que ya le daba el cargo de capitán. Saludo a la familia Sánchez, que está llegando con aspecto despistado, 18 minutos tarde. Bien. Consigue la patente pagando dinero, entra en el ejército español, participa en batallas célebres en la historia de España, claro, que es la toma de Melilla, la de Argel. Él ya tiene los primeros desencuentros con sus jefes, consigue al final, quería cambiar de arma, él estaba en infantería, quería cambiar de arma, pasarse a la armada, la marina, no lo consigue. En esos años, con 20, empieza a constituir lo que será una de las mayores bibliotecas del mundo, de particulares me refiero, ¿no? Que al final de su vida son 5.500 volúmenes donde está todo lo mejor de la literatura, y que él, batalla tras batalla, la va llevando con él en carruajes. Bueno, consigue salir de ese ambiente que le agobia, porque la Inquisición ha descubierto que lee libros privados, y entonces ya tiene la primera sumaria en contra de él, y embarca para Cuba. En Cuba, siendo capitán del ejército español. En Cuba participa en la toma de Pensacola, que es la batalla más importante que tiene los Estados Unidos en su proceso emancipatorio, en la que no participan los norteamericanos. Participan los británicos y los españoles. Como consecuencia de aquello, le nombran teniente coronel, le ascienden a teniente coronel, y es el ayudante del gobernador de Cuba, de Cajigal. Cajigal le encarga tomar las Bahamas, toma las Bahamas sin disparar un solo cañón, luego lo manda a Jamaica en misión para que averigüe exactamente cuáles son, con el proceso, con la mentira de que vamos a negociar con los ingleses el intercambio de prisioneros, puesto que ya hemos ganado en Pensacola y tenemos 1.100 prisioneros, vamos a cambiarlos por prisioneros españoles. Madre mía, se nota que estamos hablando de guerras. Bueno, el hecho concreto es que consigue hacerse porque él era un gran dibujante, consigue hacer un dibujo de todo, en fin, de Jamaica, incluso llega a Trinidad, pero en esto que llega un oficio de Madrid del ministro Gálvez, en el que le ordena al capitán general de Cuba, el gobernador de Cuba, a Cajigal, que es su jefe y además es su amigo, que detengan a Miranda, que es teniente coronel del ejército español,
porque ya está acusado no solo de leer libros prohibidos, sino de algo que es inaudito, de haber ayudado a los ingleses haciendo en La Habana planos de las fortificaciones que España tenía ya. Bueno, es algo absolutamente falso. No es porque lo diga yo, es que ese proceso siguió y al final se demostró que era falso. Pero claro, Miranda vio que su vida en el ejército español se había acabado y que además su vida corría serio peligro. De manera que, con la ayuda del gobernador de Cuba, él sale en una balandra que acaba en Carolina del Norte y llega en aquellos momentos en los que se está constituyendo la nación americana. Y Miranda, como O'Higgins, como Santander, como Sucre y como Bolívar, pertenecía a la masonería. Con la ayuda de la masonería, porque si no, no se entiende nada de lo que fue el proceso de independencia suramericana, llega, por nada menos que a George Washington, se hace amigo, porque yo he visto las cartas de este señor que aparece en los billetes de $20, que se llama Alexander Hamilton, que era el secretario de Estado del general Knox. Con el general Knox prepara, que era el primer ayudante de Washington, prepara un plan, pero en 1782, creo, para invadir América del Sur y liberarla del yugo español, textual. Y después de recorrer durante un año la costa del Atlántico de los Estados Unidos y de haber estado con todos los que habían participado, no solo en la redacción de la Constitución, sino en las guerras, decide que se va a Londres y que en Londres es de donde va a constituir el centro de la base de operaciones. Él llega a Londres, llega con cartas de presentación y, claro, directamente se entrevista a los pocos días de llegar con el primer ministro británico, con William Pitt, el hijo, el segundo, pero a los pocos días con el rey Jorge de Gran Bretaña. Bueno, Londres se convierte, desde que llega Francisco de Miranda, en el nido de la conspiración para lograr la independencia de América del Sur. Por ahí pasa O'Higgins, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los que él adoctrina. Y en este proceso de establecer contactos por todas las partes, ocurre un 14 de julio de 1789 un hecho que cambia la historia de Europa y de muchos aspectos de la humanidad, la Revolución Francesa. 1789. Miranda, que es el más inquieto del mundo, inmediatamente se va de Londres a París, conoce a Pétion, que es el alcalde de París, conoce a Robespierre, a Danton, a Murat, a todos, y acaba siendo capitán general del ejército francés, al mando de un ejército que ni los norteamericanos han logrado formar desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. 127.000 soldados, que son los que toman Bruselas, Amberes, en fin. Todo aquello acaba de una manera curiosa, porque su general, él era capitán general, pero por encima tenía un superior que era no, él era teniente general, por encima estaba el capitán general, que era Dumouriez. Dumouriez es un colaboracionista con el enemigo, colabora con la monarquía francesa, que es lo que acaba de derribar la revolución. Y acaban siendo procesados Dumouriez y Miranda. Claro, para Miranda le piden pena de muerte y se la pide Robespierre. Yo me he leído el proceso entero, es súper brillante, porque el abogado que le defiende es uno de los tipos claves en la historia de Francia. Acaba exonerado, decide salir del país, vuelve a Londres, entonces va a hacer el viaje de su vida, recorre toda Europa durante 4 años y
por ejemplo, llega a la corte de Rusia, al primero que conoce es a Potemkin, y Potemkin le presenta a Catalina II de Rusia, la mujer más, yo creo que era la mujer más importante de Europa en aquel momento, que por cierto acababa de comprar la biblioteca de Voltaire, y le pide que sea coronel de su guardia personal, cargo que Miranda acepta temporalmente. La leyenda urbana dice que eran amantes. Como yo no encontré ninguna prueba, pues no lo sé, lo cuento a modo de anécdota. Pero en fin, después de un viaje por toda Europa y por Turquía y por el norte de Europa, está con el rey de Suecia, bla, 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 vuelve otra vez a Gran Bretaña, entonces dice, ha llegado el momento de la revolución. O sea, la libertad se está abriendo paso en el mundo. La libertad se está abriendo paso en el mundo y hora es ya que los americanos decidamos por nosotros mismos. Escribe un opúsculo diminuto que se distribuye, que tiene mucho éxito en Gran Bretaña, y empiezan a llegar las gentes, los más ilustrados de América, para estar con él. Porque claro, Miranda es una persona que hace 30 años que ya ha salido de su país. Ya nadie sabe ni quién es, ¿no? Resulta que en Europa es súper conocido. Es tan súper conocido que a día de hoy es en el Arco del Triunfo de París, de la ciudad de París, en el Arco del Triunfo, están escritos los nombres de los 467 generales de la historia del Imperio francés. El único latinoamericano que está es Francisco de Miranda, entre Lafayette y Kellerman. Kellerman era infinitamente mejor militar que Napoleón y no lo conoce nadie. En Londres, como digo, comienza a hacer la conspiración y el gobierno británico le promete 10.000 soldados que van a salir de la base de Cork en Irlanda, cuando en esto Napoleón invade España. Esos soldados que iban destinados a La Guaira, en principio, que era el puerto al que iban a llegar, porque los británicos, bueno, hacían todo lo humanamente posible e imposible por hundir a España, pero sobre todo por llegar a América y poder comerciar, porque a diferencia de España, que su misión en la vida a partir de 1492 fue llegar a los lugares y evangelizar como fuera, o sea, hacer católicos a los que no sabían nada de nada, los británicos eso lo hicieron en una segunda fase. En la primera lo que querían es abrir puertos y comerciar. El germen de la revolución ya está en América del Sur, porque han llegado, o sea, Miranda a través de vías indirectas ha mandado todo lo que ha podido de qué es lo que está pasando en Europa, ¿no? Porque claro, España tenía medio continente, pertenecía a su dominio, pero claro, las personas que vivían aquí no eran ciudadanos, eran súbditos, sin derechos de nada, y quienes gobernaban generalmente eran españoles, o sea, criollos, es decir, gentes de hijos de españoles, nietos o tal, o directamente los españoles. El hecho concreto es que en 1806, Miranda, con financiación británica, llega en un barco a Nueva York. Ahí le está esperando el yerno del presidente de los Estados Unidos, Smith, que es un amigo de él que ha hecho en Londres, y organiza la primera invasión, el primer intento de liberar del yugo español a América del Sur es Francisco Miranda, 1806, con un detalle que para mí es, bueno, que da idea del personaje. Miranda es que era un hombre del Renacimiento, no era, en fin, se adelantó, se retrasó en el tiempo, ¿no? En el barco suyo, que es una balandra que se llama Leander, igual que el primero de sus hijos, porque él ya ha tenido un hijo, en la cubierta manda a construir una habitación en la cubierta de madera, porque ¿sabéis lo que se lleva? Una imprenta.
una imprenta. Y en esa imprenta escribe la primera proclama a los ciudadanos americanos, que no les llama así, a los de América del Sur, es llamada a los ciudadanos colombianos. Miranda es el que da nombre a Colombia. Miranda es el que crea la bandera que coloca al salir, cuando ya ha salido de las aguas territoriales de Estados Unidos, manda izar la bandera tricolor, que hoy es la bandera, prácticamente es la misma bandera en Venezuela que en Colombia, ¿no? y en Ecuador. Se le van sumando barcos. De los contactos que él ya ha hecho con anterioridad, desembarcan en la vela del Coro, repito, 1806, en la vela del Coro, y no tiene explicación. Hay un relato de un norteamericano en el que yo no encuentro explicación aparente de por qué Miranda, habiendo tomado tierra, habiendo descargado, descargar no, porque no es material, es decir, habiendo depositado en tierra a más de 1000 soldados armados, porque todo eso se lo han financiado en los Estados Unidos, en el momento que ve que tiene contacto visual con la tropa española, que son 6 y el del tambor, porque no son más, eso está comprobado, que los ve en lontananza, pero que van metiendo mucho ruido con tambores, da la orden de retirarse, se repliegan a los barcos, tienen una tempestad de las que ocurren en la zona y acaban de muy malos modos toda la flota, que son 12 barcos, en Jamaica. En Jamaica se les subleva la tripulación, porque hay parte diminuta, que son la gente de su confianza, que van por sus ideales, pero todos los demás son soldados de fortuna, son mercenarios, hablando claro, van a cobrar un dinero. Pero eso que parece que es un fracaso estrepitoso, esto se sabe. Ha habido una persona que... Miranda, por supuesto, es la persona más buscada por todos los españoles, por todas las embajadas españolas, allá donde España tiene una embajada, y le ponen precio a su cabeza. Pero él consigue volver a Londres. El germen suyo ha producido ya semillas, y claro, ya la Junta de Caracas, 4 años después, decide que se acabó el imperio, se acabó la dependencia de España y se acabó todo lo acabable. Y nos declaramos independientes. Es decir, que como un castillo de naipes, aquello que eran territorios con nombres como Nueva Granada, Nuevo México, el caso de México es algo posterior, el virreinato del Perú, el de Chile, Río Plata en Argentina, bueno, todo eso es un hervidero donde es imposible pararlo. En 1810, en Venezuela, ya se han proclamado independientes, la verdad es que se han proclamado independientes ellos mismos. Bolívar no estaba en ese acto. Pero es como era el hijo de la familia más rica del país, es uno de los que financia una expedición para ir a Londres y comunicar a los británicos que se han declarado independientes y que si les ayudan podrán establecer comercio entre ambos lados del Atlántico. Y ahí es donde se produce el encuentro entre Miranda y Bolívar. Miranda lo tiene en su casa, donde él tenía, la casa, yo la he visto, tiene 4 pisos, y los 2 últimos, que son inmensos, eran la biblioteca, y aun y todo no daba para tanto, o sea, había libros en cajones en el sótano, y Bolívar se queda deslumbrado porque Miranda es el compendio de la sabiduría universal. No es que sea un militar que ha tenido mando, como acabo de decir, 120.000 soldados, ¿qué va? Es el compendio, le hablen de lo que le hablen, él tiene conocimiento. Aparte, es un políglota. Él no solo habla castellano, francés, inglés e italiano, sino que hay parte de su correspondencia que está en latino, en griego.
Ese es el nivel de conocimiento en unos años en los que el 99,2% del mundo era analfabeto, no sabía nada, ¿no? Bolívar vuelve, y ya Bolívar vuelve con otra idea. Bolívar no había sido digamos, independentista de nacimiento, pero el contacto con Bolívar, de Bolívar con Miranda, hace que Bolívar tome la decisión de su vida, y es: voy a dedicarme a conseguir que la América del Sur sea libre. La idea de la unión de América del Sur no es de Bolívar, es de Miranda. Como Miranda redacta la primera constitución para América del Sur. Como Miranda pone por escrito que para mejorar el comercio hay que abrir un canal en el Istmo de Panamá. Pero esto lo dice en 1803. O sea, es un adelantado en todo. Producida la semi-independencia, porque en realidad todavía sigue habiendo tropas españolas en Venezuela, Miranda decide volver a Venezuela, es recibido como un héroe, aunque él ya no conoce el país y prácticamente no tiene familia. Es recibido como un héroe y le nombran, los que se han autodenominado el gobierno de Venezuela, que es la Junta Patriótica, le nombran generalísimo de los ejércitos. Tiene que expulsar definitivamente a los soldados españoles. España, en un movimiento ciertamente curioso desde el arte militar, manda desde la isla de Puerto Rico un barco con, creo que son 180 soldados, la élite de sus tropas, para que vaya al puerto de La Guaira. Toman el puerto de La Guaira en un pispás y 180 personas meten semejante ruido que el incipiente ejército independiente de Venezuela, al mando del generalísimo Miranda, en el que Bolívar es un comandante sin experiencia de ningún estilo, que le han dado la consigna de defender Puerto Cabello y fracasa estrepitosamente, en un año resulta que las tropas españolas vuelven a tener el control de los lugares más importantes, y ocurre una catástrofe natural que es un terremoto enorme en Caracas, y mata a la mitad de la población, que para aquellos años podía ser unas 15.000 personas, y la Iglesia Católica, que son un poder local real, el obispo de Caracas dice: atención, feligreses, esto es el castigo divino por intentar separarnos de España. Bueno, en ese ambiente hay hay una especie de guerra de guerrillas en las que hoy se adelanta 7 kilómetros y mañana se retrocede 3, hasta que, en una especie de conspiración que no acierto a calificar de otra manera, Miranda propone firmar una capitulación, es decir, rendirse, porque es eso, frente a las tropas españolas que están al mando de Monteverde, no de Eduardo, un antecesor suyo, de Monteverde. Y cuando han firmado aquellas capitulaciones, que Miranda ha dejado por escrito lo siguiente: oigan, nosotros lo que estamos haciendo es un repliegue estratégico, porque vamos a dar la batalla a los 2 días, porque en el acuerdo es que cada uno se retira, pero no hay prisioneros, y mantiene las armas. Bolívar, en un acto incomprensible, un 31 de julio de 1812, toma preso a Bolívar, se lo entrega a Monteverde, y a cambio obtiene un pasaporte para poder salir del país. El pobre Miranda va primero a la prisión que hay en La Guaira, de la prisión de la... A Miranda, sí. Y Carlos Marx, buscarlo en internet, que es mucho mejor leerle a él que lo que yo puedo decir de lo que Marx dice que hizo Bolívar. Y empieza una peregrinación del pobre Miranda, que es prisión de La Guaira, Puerto Cabello. De Puerto Cabello va al fuerte del Morro Paco en San Juan,
Esto, donde tantas risas hemos hecho tú y yo, y de ahí lo llevan a España, a esta prisión militar que era inexpugnable. Y cuando él ha conseguido ya tejer una red de colaboradores que le van a ayudar a escaparse, tiene un ataque tiene un ictus cerebral, y muere un 14 de julio, fiesta nacional de Francia. Por eso he dicho antes lo de Viva Francia, porque Miranda era muy pro-francés, ¿no? Y para su desgracia lo entierran en la arena, porque el cementerio estaba lleno, lo entierran en la arena, y es una arena que es marisma, es decir, que ahora hay tierra, en función de cómo esté la marea, dentro de 7 horas hay 2 metros de agua, ¿no? Lo entierran con la misma sábana en la que ha muerto y con el colchón. Lo he visto en el registro de la prisión del Fuerza Militar de las 4 Torres que le llaman la Fortaleza de la Carraca, que sigue siendo una base ahora es una base de submarinos españoles, y me lo enseñó el comandante de la zona, ¿no? De manera que de Miranda no tenemos ni fotografía, ni cara, ni restos. Eso sería la parte de Miranda, y me he quedado muy corto. Decirme si hay alguien en el mundo, en la historia universal, que tenga una vida tan apasionante como la de este señor. La parte impresionante, esta es la segunda vez que oigo esta visión de Miranda, y la primera vez me dejó deslumbrado. Yo, al igual que ustedes, no tenía ningún conocimiento sobre la figura de Miranda y sobre la independencia, pero vean los paralelos. En el momento en el que se construye la Junta en Caracas, está levantándose Hidalgo en México. En el momento en que se producen los combates, en la primera contrarreacción imperial, el ejército español está empeñado a muerte en la destrucción del ejército de Morelos. Y sin embargo, las dos historias corren en paralelo, que no se tocan. Y para los estudiantes mexicanos, para los mexicanos normales, nunca nos contaron esta historia. Yo no sé ustedes qué experiencia tengan, pero en la secundaria, en la prepa o incluso en la universidad, la historia de América Latina es una historia absolutamente ignorada. Entonces nunca tenemos la perspectiva de la revolución latinoamericana contra el Imperio Español. Tenemos o la perspectiva independentista mexicana o las vagas ideas, sobre todo sobre la figura de Bolívar. De la de Miranda ni hablar. Para muchos de nosotros, o para mí, la primera vez que oí a Fermín es la primera vez que había oído hablar de Miranda. Y cuando lo oyes, quedas deslumbrado ante el carácter, la potencia del personaje. Fermín tiene un libro sobre Miranda que vamos a ver si la Brigada lo edita, porque debería de editarlo la Brigada, su biografía. Pero si le metiera galleta y la novelizara, sería mejor todavía. La hiciera más novela y menos biografía. Pero ¿sabes lo que pasa con ese texto, Paco? Que cuando yo empecé a escribir aquello sin enamorarme, tratando de no enamorarme más de lo que ya estaba enamorado del personaje, me di cuenta de que yo tenía que hacer algo didáctico, porque el desconocimiento del personaje era supino, menos novela y más atenerse a los hechos, ¿no? Entonces, claro, ha salido un libro, una novela histórica didáctica, digamos, ¿no? Pero, amigo, resulta que esta novela didáctica histórica, coño, me he enterado que es el libro de texto en 3 países, cosa que ya es alucinante, ¿no? Pero es que en Venezuela no se conoce en Venezuela no se conoce a Miranda, en Colombia no se conoce a Miranda, en Bolivia no se conoce a Miranda, en Ecuador no se conoce a Miranda. Es que no se le conoce en ninguna parte, pero a raíz de la publicación hace 6 años de esta novela, ya se han publicado, Juancho Marcelo, otra más, 5 y otra en inglés. Por lo menos estamos ayudando a que se conozca la vida y obra de un personaje al que la historia lo hizo invisible, porque aquí sucede una cosa que es la siguiente. ¿Quiénes pasan de los militares que han estado en grandes guerras que han transformado la humanidad? ¿Quiénes pasan a la historia con H mayúscula?
los que acabaron las batallas no, los que acabaron la guerra. Y Miranda se quedó en el camino. Y esa es la desgracia de Miranda, que es invisible, o sea, invisible. Y yo creo que es obligación de los que nos gusta el tema y, en fin, dar a conocer la vida, obra y milagros de un personaje como Miranda, que es muchísimo mejor de lo que yo acabo de sintetizar aquí, porque seguramente en el lío me he equivocado en fechas, en circunstancias y en otro tipo de cosas. La vida es tan apasionante que en las muchas veces que yo he ido a hablar sobre el personaje a personas que ya se habían leído la novela, me decían, no muchos, o sea, no todos, pero muchos, me decían, oiga, Goñi, usted ha fabulado mucho, es que esto no es posible. Pero ¿cómo va a ser este señor, un venezolano que no lo conocía nadie, capitán general, teniente general de los ejércitos revolucionarios franceses, con 28.000 soldados a sus órdenes? Oiga, pues lo siento, pero le enseño la orden porque la tengo, el original, de la Asamblea Nacional con el nombramiento de él y qué unidades le corresponden. O sea, es así, es así. Entonces, coño, hay que conocer la vida de Miranda, de verdad. Tenemos 10 minutos, ¿no? Sí, no tenemos 10 minutos. Ni una palabra de Bolívar, claro. Y no hemos hablado ni una palabra de Bolívar, que para los mexicanos es el otro gran desconocido. No creo que seas capaz en 10 minutos de contar a Bolívar. No, en 10 minutos a Bolívar no. En 10 Aparte minutos que me parecería irrespetuoso. ¿Qué? O sea, no sé si lo tendremos que dejar para otra feria del libro o... Sí. Dejamos a Bolívar como el gran desconocido y abrimos el micrófono. Sí. A ver, ¿cómo lo uso, muchachito? ¿Así? Esto que cantaban los republicanos. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la brigada del Ebro, primera línea. Pero eso no... Complételo, muchachito. Pero estamos cambiando... De siglo. Estamos cambiando de siglo, de personaje, de circunstancia y de todo, ¿no? Perdóneme, pero ahora estamos hablando de Francisco de Miranda, que es mucho más importante, ¿eh? No, es yo mucho quiero más oír la importante. canción. Sí, pero yo... Órale. Es que yo sería un gran cantante si tuviera voz, Ay, pero no es el caso. Todos cantamos, órale. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Nos está remitiendo a una de las canciones típicas de la Guerra de España, Claro, del Frente Republicano. Del Ebro, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de Si fuego, tú sí. quieres comer bien barato y de buena forma, y tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de Gandesa, allí tienes una fonda. El Bueno. primer plato que dan son granadas rompedoras. Y así en adelante, con todo gusto, otro día les cantaremos Claro, pero no era canciones de la Guerra de España. No era el motivo darles... Sí, Nosotros Miranda, sí. No, pero Miranda, amigo, el pueblo está contigo. Sí, pero un recital musical, pues no veníamos preparados. No. Creo que resulta muy impactante para un público mexicano el repentino reconocimiento de la existencia de ese otro mundo que se nos ha negado, el mundo de la conexión hispano, de la conexión de la revolución contra la España colonial. Y creo que debería incorporarse en el estudio universitario básico, en las preparatorias de este país, una historia de la independencia, no de México, de América Latina, de tal manera que tuviéramos esta perspectiva que se nos ha negado, ¿no? Fíjate, pero se nos ha negado a los mexicanos, yo también me considero mexicano, pero sin embargo quienes estaban en aquellos años en la brega por la emancipación, ellos ya sabían lo que estaba ocurriendo a pesar de que no había internet. Había información. Morelos, por ejemplo, en el Despertar Americano, en los periódicos que se producen en la zona liberada de Morelos, hay información sobre la revolución en el resto de la América española. Claro. Pero, sin embargo, cuando viajas a Venezuela y Ecuador, no saben nada sobre la independencia de México. O sea, se produce el mismo fenómeno de insularidad. Sí, yo creo que ocurre además
en el sentido contrario. O sea, en el sur se conoce poco de lo de México y en México se conoce poco de lo del sur. Claro, yo suelo decir que la historia de México es tan grande y tan importante que como México no es una nación, México es que es un continente. A los que nos acercamos a su historia, a mí me da semejante respeto que yo no soy capaz de... Bueno, para eso está el maestro Paco, que, en fin, es autoridad en la materia. Y yo me he dedicado a personajes digamos, del sur, que no son menores, con especial incidencia en estos dos, pero a mí no me importaría nada, pues, en fin, hablar de San Martín o hablar de O'Higgins o hablar de nuestro querido Sucre, el general que vivió deprisa, según una novela de Mauricio Vargas, y que el pobre murió a los 35 años con una bala que le dio en la cabeza, las otras 4 le dieron por otras partes del cuerpo, y esa bala que le dieron, que mató a Sucre, era una bala dirigida a Bolívar, porque, y con esto quiero acabar, Bolívar acabó muy mal, acabó tan mal que había una orden ya del presidente de entonces ya de la República de Venezuela, de Páez, para capturar a Bolívar, año 1830, y Bolívar, que muere en la quinta de San Pedro Alejandrino, en Colombia. Las últimas cartas son demoledoras, o sea, en aquellas que dice que me arrepiento de haber hecho la lucha contra los españoles, servir a la revolución es arar en el mar, no hemos conseguido nada excepto la libertad. Nuestro destino es hundirnos en el mar porque no somos capaces de hacer nada. Y Bolívar quiere salir de América del Sur, que es un continente para él absolutamente hostil, e ir a Inglaterra, exactamente a Londres. ¿Para qué? Para recuperar una posesión familiar que eran las minas de Aroa. Yo he leído las últimas cartas, bueno, toda la correspondencia de Bolívar, y es conseguir Bolívar, que era inmensamente rico, pero vivió sin nada, porque es un caso de generosidad extrema, recuperar aquello, pero no para él, para sus descendientes. No consiguió nada y murió solo y prácticamente abandonado en San Pedro Alejandrino, cuando él esperaba llegar a Europa y renacer como el ave fénix, porque se había vuelto un escéptico de todo y ya no confiaba en las personas, excepto en el círculo íntimo que le acompañó hasta su muerte, que eran 12 personas. Vamos a proponerles algo, ya que están aquí algunos de los que podemos articular esta cosa. José Ramón, que es el miembro de la brigada especialista en armar cursos, ¿sí? Vamos a armar un curso de historia de la independencia de América Latina para todos nosotros y ponerlo en pie en una feria. Yo creo que se puede encontrar colaboración de la Universidad de la Ciudad de México, sin duda, y de la UNSAIN de Buenos Aires, y del CAMENA, para armar un curso sobre la independencia e invitar a Fermín a que hable largo sobre Bolívar y un poco darles a todos en un curso que podamos armar cara al público, pero también armarlo virtual, grabarlo, Paco, como una cadena. Si me invitéis a mí para que yo hable largo de Bolívar, de Miranda y de todos estos, pensar que yo no voy a tardar menos de 30 días en hablar sin parar, ¿eh? No, ante la amenaza, el que avisa no es traidor, como dicen en España. Esto es así. La cátedra Goñi de Bolívar. No, pero hay en estos momentos algunos historiadores, revisionistas argentinos que están haciendo historias bien interesantes de la independencia en Argentina y de la trayectoria de San Martín. Y tendríamos que encontrar otros que hacen historia narrativa. En México los hay hablando sobre la independencia. Déjame que diga una cosa de San Martín. Es de las personas más dignas que ha habido en la historia de América. Pero era el más conservador de todos los independentistas. No te digo yo que no, pero cuando vio que él había llegado a donde podía y que ya en su entorno tenía más enemigos que amigos, lo que hizo fue poner tierra de por medio y murió en las afueras de París. Por cierto,
es de los héroes de la independencia de esos suramericanos, del único que existe un daguerrotipo, una fotografía. Bien, si están ustedes de acuerdo, siempre en levantar la mano y así puedo decir que votación popular en Azcapotzalco decidimos armar un curso sobre historia de la independencia en toda América Latina. Muchas gracias a Fermín, muchas gracias a ustedes. La brigada cumple todo lo que promete e incluso cumple lo que no promete. O sea que estaremos cocinándolo a ver si lo podemos armar en el curso del año que viene, algo que implica colaboración entre varios países y entre varios escritores, pero poderlo hacer cara al público, ¿no? Ahora los invitamos a ustedes, ciudadanos, a un curso que dé una visión de la independencia en toda América Latina. Muchas gracias. Esto es la Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco, haciendo honor a su nombre de Feria Internacional, y sigue un muy esperado debate.